Saludos, estimados estudiantes. Este periodo académico quiero, como lo anuncié en clase, que íbamos a trabajar con la modalidad híbrida. Eso establece que vamos a dejar algunas sesiones realizadas antes de comenzar la actividad para que ustedes puedan disponerla y más bien aprovechar la parte práctica en la tutoría. En este momento comenzamos con el primer video que dentro del conjunto de los mismos vamos a intentar llamarlos investigación amigable y rentable en enfermería. En primer lugar, vamos a destacar cuáles son las herramientas para la construcción de un protocolo de investigación. De esta manera vamos a partir de los contenidos específicos que vamos a tener en cada lámina, aclarar algunos elementos para ampliarlo en función de la experiencia. Lo primero que tenemos que determinar es a qué vamos a llamar enfermería basada en la evidencia. Antes de poder conceptualizar, es importante razonar o pensar que todo lo que hacemos los profesionales está basado sobre un conocimiento previo que está bastante establecido y muy conocido en el mundo científico, y que cada día se actualiza. En nuestra práctica, más allá de ser empírica, debe basarse en esto que acabamos de llamar la ciencia enfermera. Entonces, eh, ¿qué es la enfermería basada en la evidencia? Pues no es otra cosa que la actuación profesional sobre la base de un razonamiento crítico. Este razonamiento crítico está establecido en un marco teórico mundial que, como hemos dicho, pasa rápidamente a su actualización. Pero también cómo nosotros, a partir de eso que aprendemos, desarrollamos habilidades para tener un juicio clínico o terapéutico desarrollado a través de nuestra experiencia práctica en un área específica. Esto es una definición establecida por la Asociación Americana de Enfermeras en el año 2020. En conclusión de esta lámina, podemos decir entonces que todo lo que hacemos tiene una razón de ser, tiene un por qué y para qué. Ahora, en investigación es exactamente lo mismo. Lo que hacemos tiene que tener previamente la declaración de que es útil. ¿Cómo se hace enfermería basada en evidencia? Bueno, cuando se ejerce, una manera de hacerlo es preguntarse claramente sobre un problema que tiene una persona, una familia o una comunidad para finalmente mejorar los procedimientos o las formas de ayuda o de cuidado. Entonces, antes de intervenir, tendríamos un razonamiento diagnóstico sobre cuál es la situación específica que se vive en cualquiera de los tres estamentos. Lo otro, que prácticamente es una crítica muy fuerte en el ámbito latinoamericano, es que debemos seguir estudiando para poder conocer la mejor evidencia, buscando artículos clínicos, por supuesto, de información relevante y legítima. Es decir, debemos asegurarnos de que esta información esté plenamente identificada y corresponda con los estándares mínimos de investigación. Otro elemento es evaluar los resultados para determinar si el tratamiento fue eficaz, y esto que también puede extrapolarse a otros pacientes. Esta práctica, entonces, en este contexto, como lo dice la American Nursing Association, se habla de pacientes, pero siempre hablamos también en el contexto de la familia y la comunidad. Entonces, no solamente evaluamos las intervenciones, o mejor dicho, hacemos la intervención, sino evaluamos cuál fue el impacto de la misma, independientemente de cuál sea el dominio en el que se esté trabajando. Ahora, luego tener claro estas primeras partes de que en enfermería es importante investigar a partir de la evidencia científica, debemos conocer entonces lo que es un protocolo de investigación. Podemos decir que el plan docente que estamos estableciendo va basado, está trabajado en función de una serie de pasos que lo dicta el método científico.
Y esto lo vaciamos en un documento que llamamos protocolo de investigación o que podemos también llamar proyecto de investigación, aunque técnicamente tienen una diferencia que vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, un protocolo de investigación es un escrito, es un manuscrito, es un documento en el que se explican con el mayor grado de detalle lo que se va a realizar en un estudio de investigación. Es decir, en términos genéricos, nosotros hablamos de un problema, hablamos de unos objetivos, hablamos de un marco teórico preliminar, hablamos de unas etapas para realizarlo, que es lo que también lo conocemos como, algunos lo llaman como ruta metodológica, prefiero llamarlo yo también de esta manera, puesto que no hay un método único para hacerlo, pero también las instrucciones para que el personal involucrado en la investigación lleve a cabo todo como está pensado científicamente. Entonces, preferimos llamarlo protocolo porque tiene todos los elementos que explican ante cualquier público qué, para qué, por qué, cómo y de qué manera vamos a arrojar resultados en una investigación científica. Entonces, nos damos cuenta también que en uno de sus componentes está justamente los objetivos, después de establecer un marco teórico del cual vamos a conversar preliminarmente. Entonces, fíjense que tiene que haber un planteamiento del problema. ¿A qué vamos a llamar problema en enfermería? Vamos a llamar a un problema una circunstancia que se distancia del deber ser, de la práctica profesional en cualquier campo. Entonces, un problema para nosotros es una situación que se distancia de una normalidad o de una práctica específica que es buena. Esto puede darse en el terreno de la vinculación, en el terreno clínico, en el terreno de la familia o en cualquiera de los dominios que se manejan en la NANDA. Para esto sería interesante entonces que siempre nos planteemos preliminarmente, ¿esto que estoy investigando realmente le compete a enfermería? Y a partir de ese planteamiento entonces haremos unos objetivos claramente definidos que ya vamos a decir cómo se plantea. Por supuesto, tendríamos que tener un diseño de investigación transparente y realista. Eso quiere decir que lo que está planteado es factible de hacer con los medios que contemos, en los tiempos que tenemos, y que se destaca en este diseño de investigación de manera muy especial cómo vamos a utilizar los métodos científicos. Y hablamos de métodos científicos porque podemos estar hablando de varios paradigmas, como lo veremos en un apartado posterior. También tendremos un plan de trabajo y una utilización de recursos. Este componente ya le da una connotación de proyecto de investigación. Si el protocolo llega, digamos, hasta el momento en que declaro todos los procedimientos, pero cuando agrego un plan de trabajo que les voy a mostrar a continuación, ya podemos estar enfrente entonces de un proyecto de investigación. Y se habla de un plan de trabajo donde se establecen tres tipos de recursos: humanos, financieros y materiales, según Bauer 2010. Entonces, luego que nosotros buscamos fuentes científicas sobre un problema en enfermería, se pudiera decir que hay dos áreas específicas para documentar un problema. Si es un problema que está tipificado, que tiene un concepto en la OMS, como por ejemplo el cuidado en la diabetes, entonces en ese momento estamos diciendo que ese tema es general y que es un planteamiento que la OMS tiene una definición específica o más bien, como lo vamos a ver en otro video, un descriptor. Pero hay otros temas que no necesariamente están vinculados a la enfermedad o a los riesgos que puede vivir una persona. Por ejemplo, el área de la satisfacción, el área de la motivación o, como es conocida, un área transversal, la parte educativa, donde también es importante investigar, aunque esto no pertenezca a un componente específico de la práctica de enfermería de manera del cuidado con la persona. Sí hay que demostrar la importancia de esta área temática.
Eh, y esto lo vamos a hacer a través de un esquema que les presento a continuación. Aparte de demostrar por qué es importante, específicamente para enfermería, para la ciencia enfermera, hay que describir qué investigación se ha llevado a cabo sobre el tema. Es decir, estamos buscando antecedentes del problema, estamos viendo hasta dónde se ha investigado el problema y qué cosas no se conocen. Esto es lo que pudiéramos decir el estado del arte, es decir, qué es lo que se ha hecho y también qué es lo que no se ha hecho, que yo intento también responder a mi pregunta de investigación. Entonces, en un video posterior también vamos a ver cómo hacer búsquedas específicas para determinar problemas estructurados, como pueden ser factores de riesgo, enfermedades u otros elementos del cuidado que ya tienen un concepto operativo, o algunos que ya no salen, no están dentro de ese esquema y se estudian de una manera más genérica. Generalmente los objetivos de una investigación de este tipo, donde solo vamos a presentar el protocolo, se establece en algún número de páginas. Generalmente en Ecuador, porque es importante destacarlo, esto se hace a través de formatos de comité de ética para la investigación en seres humanos. Esto también va a merecer un capítulo más adelante a través de un video. Pero hay otro objetivo cuando me estoy planteando un esquema de trabajo, un proyecto de investigación. ¿Por qué el proyecto del cual estamos hablando requiere ser emprendido? ¿Qué solución vamos a dar? ¿Qué vamos a solventar desde el punto de vista teórico, metodológico, praxeológico, axiológico, en el campo de la enfermería? ¿Ya? Y por supuesto, ¿por qué elegí la metodología que se va a emplear? Generalmente, esto tiene tres enfoques: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Ninguna de ellas es más o menos que la otra, simplemente responde a componentes o a preguntas de investigación diferentes. También en muchas de nuestras investigaciones, cuando esto es posible, buscamos cuáles son las razones epidemiológicas, científicas, económicas o sociales por los cuales se pretende realizar una investigación. Entonces, quiere decir que voy a fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, la organización, por ejemplo, Fondo para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para la alimentación y la agricultura, dependiendo del área en el que esté trabajando. Puedo buscar también en portales oficiales de tanto a nivel internacional como a nivel nacional para ubicar información sobre las razones epidemiológicas. Puedo buscar antecedentes de investigación que generalmente son trabajos similares que se buscan en los últimos 5 años, o también puedo atender a portales donde se presente información económica. En el caso específico del Ecuador, estaríamos hablando de la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por ejemplo. Entonces, con esa información vamos a tratar de hilar párrafos. Recuerden que la justificación generalmente trata de convencer por qué se hace una investigación. Si bien la introducción genera el qué, cómo, el qué, a quién, para qué y cómo, aquí en la justificación lo vamos a hacer a través de 4 elementos. Y aquí están estos. Se habrá que describir qué beneficio tendrá la población de estudio a partir de la investigación. Si hay, por ejemplo, este beneficio puede ser solamente conocer, caracterizar, puede ser intervenir, puede ser identificar factores o un poco más allá, establecer relaciones causales, por ejemplo. Eh, Desde el punto de vista teórico, generalmente cuando se hace una investigación se hace lo que se llama un arqueo del estado del arte. Y este estado del arte permite saber qué conocimiento se tiene referente al tema. Aquí muchos de los investigadores nobles creen que este marco teórico es hablar de una enfermedad específica. No, hay que leer todo el título y enfocarse en todo el título de manera global. Ahora, en las formas de investigación más recientes,
estos marcos teóricos son muy precisos porque se tiende a pensar ya en generar un trabajo para publicar más que para hacer un trabajo de investigación tipo tesis. También puede ser desde el punto de vista metodológico, donde eh, tenemos una forma innovadora de abordar el problema, como por ejemplo, muchos de nuestras investigaciones están desde el punto de vista cuantitativo, pero cuando abordamos a partir de una técnica específica de la parte cualitativa, ya podemos estar hablando de una metodología, pudiera ser un instrumento que no se conoce en el contexto, etc. Y otra parte que no deja de ser importante es la praxeológica o qué beneficios o qué bondades, qué aportes da para la profesión de la enfermería. Generalmente se generan unos 3, 4 párrafos donde explicamos en detalle cómo estos 4 elementos le dan razón de ser a la investigación. Ahora, vamos a hablar también de lo que es la hipótesis de investigación y los objetivos. La hipótesis de investigación de manera muy general es una preconcepción, es una idea que él o los investigadores tienen sobre lo que van a encontrar en términos de, si es un trabajo cuantitativo, en términos de relaciones causales, por ejemplo, o de relación-correlación. Sin embargo, es importante destacar que no todos los trabajos tienen una hipótesis. Generalmente la hipótesis está reservada para trabajos si es en el campo cuantitativo, estaríamos hablando de trabajos de tipo analítico, es decir, que requieren la relación o establecer la relación entre variables o entre intervenciones o entre un gol estándar y otra intervención. Entonces es importante, y lo vamos a retomar más adelante, la hipótesis no es siempre igual, depende del marco metodológico que haya escogido. Y desde el punto de vista cualitativo, las hipótesis tienden a ser más bien ideas generales sobre lo que voy encontrando. Muchos investigadores prefieren no plantearse una hipótesis en un trabajo cualitativo porque prefieren que la información vaya emergiendo, como es propio de las investigaciones cualitativas, vaya saliendo, vaya perfeccionándose, perfilándose, generando un modelo teórico sin que yo tenga una preconcepción sobre esto, ¿no? Entonces, relacionado a la hipótesis, es importante destacar estos elementos. Y por el lado de los objetivos, ya que sería otro componente, ya al final de la problematización, ellos tienen que ser claros, tienen que determinar a quién, cuándo, dónde se hará la investigación y en algunos casos para quién. Eh, Estamos hablando de cada uno de los objetivos. Generalmente, la pregunta inicial que se hace también tiene que ser factible. Yo no puedo decir que voy a investigar sobre un trabajo en China, por ejemplo, cuando no tengo acceso. Y lo otro es que sea pertinente, es decir, que permita eh, encontrar estos elementos de beneficios que hemos mencionado. No vamos a investigar, por ejemplo, sobre una enfermedad que no está clara cómo es, por ejemplo, o incluso sobre enfermedades solamente, porque la enfermería no cura, la enfermería cuida. Entonces, de hecho, es importante destacar que respecto a la evidencia generalmente tiene que apuntar, la enfermería basada en evidencia apunta hacia algún elemento del cuidado. Les invito a leer a Van den Broek y Pierce 2018, material que les voy a facilitar también a través del Canvas. El objetivo general, entonces, es una descripción global del propósito de lo que se espera lograr. Generalmente es el mismo título de la investigación al cual se le antepone un objetivo, o mejor dicho, un verbo en infinitivo, y este verbo expresa de alguna manera, si es, por ejemplo, identificar, si es explorar, apunta específicamente a un tipo de investigación. Si estamos hablando de analizar, por ejemplo, de evaluar, estaríamos hablando ya de análisis
mm, inferencial, pero si hablamos de identificar como el verbo, estaríamos hablando, por ejemplo, de una investigación cuantitativa, pero de carácter descriptivo. Dentro del campo de la investigación cualitativa, los verbos más utilizados pueden ser, por ejemplo, desvelar, explorar, descubrir, interpretar, que son, digamos, los que más se ajustan a este elemento del marco metodológico propio de los trabajos de investigación cualitativa. A ver si me salte algo. Mientras que los objetivos específicos, algunas veces también le cuesta al investigador Nobel planteárselos. Y generalmente son los pasos lógicos que se tendrán para, por ejemplo, alcanzar el objetivo general. De acuerdo a los autores consultados para este trabajo, no se recomienda que los objetivos específicos sean más de 4, ¿ya? Generalmente se habla en investigación en salud, el primer objetivo casi siempre es caracterizar, de acuerdo a algunas variables de interés, a la población de estudio, que es importante saber qué características generales tienen como grupo de investigados o como sujetos de investigación. Les pongo un ejemplo, si estamos hablando de un componente de satisfacción, yo siempre recomiendo que el estudiante intente hacer bien sea la entrevista semi-estructurada, si es un trabajo quali, o la lista de preguntas abiertas, si es un trabajo cualitativo, o si es un trabajo cuantitativo, que intente hacer o la lista de cotejo o de observación de lo que va a ver, o que haga la encuesta de lo que va a medir. Esto permite que los elementos o las variables se agrupen entonces en categorías y estas categorías nos vayan sumando los objetivos específicos. Ya dijimos que el primero es caracterizar. Por lo general, algunos investigadores no les gusta este componente porque dicen que es irrelevante, porque no aporta a lo clínico. Sin embargo, yo como salubrista sí lo recomiendo. Y por otro lado, si estoy hablando, por ejemplo, de investigar, de analizar, por ejemplo, la satisfacción del usuario externo a través de la metodología, por ejemplo, de Avedis-Donavedian. Avedis-Donavedian tiene un esquema, una estructura en su encuesta de 3 componentes. Uno es la entrada o la estructura, otro es el proceso y otro es la salida. Entonces ya tendría 4 objetivos. Uno, la caracterización de la población. Dos, tendría que ver específicamente con identificar los elementos de la estructura de acuerdo al modelo teórico que estoy utilizando. Tres, estaría, por ejemplo, en analizar lo que tiene que ver con el componente del proceso para la satisfacción del usuario y luego medir también, ya como un objetivo 4, entonces hablar de, por ejemplo, identificar los elementos de resultados. Entonces esto me está dando un orden de pasos lógicos que generalmente yo intento llevar al estudiante a ese terreno para que él vaya a partir de lo que está construyendo en su instrumento de recolección de información, generando el objetivo general. También algunos teóricos, tal vez por un poco de preferencia, forzan algunos objetivos que no son realistas. Por ejemplo, cuando se hacen revisiones sistemáticas o revisiones narrativas, que son nuevas formas de investigación, tal vez un poco más útiles ahora, durante el periodo de COVID, eh, no es posible establecer algunas veces objetivos específicos porque no se sabe qué hay en la literatura y cómo está organizada las categorías. Esto a veces nos genera un poquito de tensión porque algunos metodólogos obligan a los objetivos específicos como que si se pudiera plantear en todos los escenarios y esto no es necesariamente correcto. Y ahora respecto al plan de trabajo, miramos entonces un esquema muy general, ¿ya? Donde lo que tengo que colocar es unas actividades y unos periodos que pueden ser mensuales, pueden ser bimensuales, pueden ser trimestrales, cuatrimestrales, semestrales. En el caso de los trabajos de titulación de enfermería y en general, se propone que esto se haga de manera mensual, puesto que la titulación se lleva a cabo durante un periodo de un año.
Entonces es importante, y aquí como ustedes lo ven, hay una secuencia lógica paso a paso, aunque no todas las actividades se dan secuencialmente. Por ejemplo, yo puedo agregar una actividad acá que se cumple siempre, que es la tutoría, y la tutoría prácticamente abarcaría todos los meses. Entonces, ahí también, como pueden ver ustedes, entre el elemento 2 y el elemento 3 un solapamiento, es decir, en marzo se está haciendo marco teórico, pero a la vez se está construyendo la metodología. Igualmente entre la actividad 5 y la actividad 6, igual entre la actividad 7. Yo diría incluso, yo pondría más bien otro elemento que sería la revisión del informe parcial, donde se hará, en el caso de la titulación de enfermería, cada bimestre. Es decir, se reportará, pero se revisa semanalmente. Para esta investigación se contó con las siguientes referencias. Si ustedes desean, de hecho les voy a compartir también este material para que sea de uso, ¿sí?, tanto el video como la presentación. Y aquí les dejo todas mis redes sociales para cualquier contacto. Ahora que estamos, digamos, trabajando fuertemente desde el nivel de grado hasta nivel doctoral, entonces, de manera que puedan ubicarme o ubicar material que yo trabajo o redes sociales que utilizo para publicar videos, etcétera. Esto sería todo. Eh, Tratamos de ser lo más concisos posibles y continuamos dentro de esta serie de videos que queremos hacerlos cortos y muy específicos, de manera que luego el estudiante pueda de alguna manera preguntar más adelante sobre las inquietudes que les haya salido sobre este tema. Soy José Ivo Contreras, docente de titulación y director de la carrera de enfermería de la UTPL, y les doy un cordial abrazo y despedida.